Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Géminis. Bueno, mi queridísimo Géminis, ya estamos aquí de nuevo con el horóscopo general. Ya sabéis que vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Géminis, al final del vídeo te voy a dar un mensaje en el cual trabajaré con la bola de cristal. Vamos a ir comenzando, Géminis. Vamos a ver. Géminis, en el trabajo, ¿quieres tomar una decisión? No sé si muchos de vosotros tenéis una posible, o se avecina, o vais a tener una posible oportunidad de cambiar de trabajo. Yo os diría, en este caso, si es así, si esto se da como yo lo estoy diciendo, yo el cambio lo veo un tanto confuso. Yo no veo un cambio seguro. Pero ya cada uno en la situación que esté. Géminis, que no estáis trabajando. Tengo que decir, Géminis, te veo la propuesta de hacer algo importante. De comenzar algo, pero trabajando por tu cuenta al lado de alguien o colaborando con alguien. Esta oportunidad está a punto de llegar a tu vida. Los Géminis que tenéis un negocio, la posibilidad de trabajar con alguien más, de asociarte con alguien, la tienes aquí. Pero yo también te voy a decir una cosa, Géminis. Te arrepentirías en el mes de septiembre de esto. Así lo dicen las cartas. Piénsatelo bien. Vamos a ver qué más, Géminis. Vamos a ver tu economía. Géminis, ese dinero que salió de manera tan rara, tan oculta, hermética, ese dinero que se perdió. Se llega a la verdad, se llega a, digamos, en cierto modo a hacer justicia con esa situación. Y eso llega ya, en el mes de julio. O sea que aquí tienes los caminos abiertos para poder recuperar algo que es tuyo. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Géminis. Y ahora sí, vamos a comenzar con el tema sentimental. Comenzamos con los Géminis que estáis solteros. Géminis que estáis solteros. Yo tengo que decir que yo veo un triunfo. Pero veréis, mira, os lo voy a explicar de una forma. Pueden llegar personas a tu vida. Pero dime tú a mí, Géminis, ¿qué persona no tiene algún tipo de problema en su vida? Todo el mundo tiene problemas en su vida. Entonces, lo que yo veo aquí es que este triunfo tú lo puedes ver como empañado porque esa persona tenga algún tipo de problema que no tenga nada que ver con lo sentimental, otro tipo de problema. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir. Géminis, que estáis solteros.
Esta persona se avecina a tu vida para cambiarlo todo, pero en un principio sois amigos. En un principio se tiene que generar esa ilusión, se tiene que ir despacio. Porque si se corre en esta, si se intenta ir demasiado deprisa en esta relación, se puede estropear todo. Entonces, no se debe romper la magia en este caso. También te voy a decir, Géminis, que es necesario también desvincularse, y digo desvincularse porque es así, de ciertas personas del pasado. Mira que a esta persona no le importa tu pasado. A esta persona lo que de verdad le importaría es que tú siguieras hablando con personas del pasado, que tú siguieras en la misma historia con un pasado. Vamos a ver qué más. Géminis. Vamos a ver qué más. Géminis, que estáis solteros. Tengo la sensación, Géminis, que esta persona se acerca a ti por la vía que tú menos te imaginas. Tú no te lo imaginas. Incluso por esta razón, quizás tú lo veas un problema. Sale así. Déjate llevar, Géminis, porque esta persona te digo que tiene mucho para ofrecerte. Tiene mucho para ofrecerte. Es un poco mayor que tú, Géminis? Esta persona. Vamos a ver qué más. Tú estás sintiendo ya cambios, tú estás sintiendo ya, Géminis, que algo está sucediendo en tu vida, en el ambiente. Eso se presiente. Cuando se avecinan cambios en nuestra vida, sobre todo a nivel sentimental, son cosas que se pueden llegar a presentir. Y aquí, dicen las cartas, estás presintiendo que algo en tu vida va a cambiar. Y de hecho es así. Esta persona, Géminis, parece ser que tenía que llegar a tu vida, está clarísimo. Y aunque el comienzo no es como tú quieres que sea, eso no debe de romper la magia. No debes de terminar todo así de la noche a la mañana. Porque no todas las historias empiezan como uno quiere que empiecen. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Géminis, solteros. Mantén el equilibrio cuando comience esta historia o esta relación, Géminis. ¿Podrías estar ante una llama gemela? Sí. Sí. Pero debes de mantenerte concentrado en la relación, no en lo que pasa alrededor. No lo que hay fuera. Mantente concentrado en la relación. Vamos a seguir, seguimos, Géminis, solteros, no te me vayas porque ya sabes que te voy a dar un mensaje especial del amor cuando termine con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y los que estáis de novios. Vamos a ver, Géminis, casados, en convivencia y novios. Hay muchos de vosotros que veo ciertas indecisiones, pero estas indecisiones que yo veo aquí
no llevan a nada, a ninguna decisión tomada después. Sí, puede haber una decisión tomada, pero con la persona con la que es oficial. Y es que se sigue con la persona que es oficial. Bien, sobre todo los que estáis de novios, esta indecisión, esta situación, que en cierto modo hasta se nos viene grande, se va a llegar a concluir. Se va a dar una oportunidad más a la relación. Vamos a ver qué más. Géminis casados en convivencia y Géminis que estáis de novios. Avanza esta historia, movimiento. Y se termina con algo que está en otro lugar. Que hay distancia de por medio. Que ha estado muy pendiente de nuestra relación. Incluso podría haber llegado a romper esta relación. Con palabras desafortunadas o chismes bastante desafortunados aquí. Entonces, aquí lo que dicen las cartas es que tu relación, a día de hoy, da un giro inesperado y tu relación avanza. Que no creas que tu relación ahora mismo se va a romper, porque no se va a romper. Vamos a seguir. Géminis, casados en convivencia y novios. Tengo que decir también, Géminis, en este caso, que no debéis de dejaros llevar de todas las informaciones que os llegan. Porque hay informaciones que sí que tendrán su grado de veracidad y otras que no tienen nada de credibilidad. Vamos a seguir, Géminis, casados en convivencia y novios. Esto es un momento que es totalmente pasajero en vuestra vida. Después de pasar esta situación de estancamiento, hablan de una convivencia entre vosotros. Mira, aquí está claro, aquí dicen, se toma una decisión, sigo con la persona oficial, con la persona que debo estar, ¿vale? Y sale clarísimamente. Después de todas estos inconvenientes por los cuales vosotros estáis pasando o habéis pasado, se toma una decisión muy importante en vuestra vida. Y aunque no es el momento de tener hijos, y dicen las cartas que uno de los dos dice que no es el momento de tener hijos, posiblemente vengan dentro de muy poco. Sobre todo no, los que tengáis tiempo, edad y todas las condiciones como para tener hijos. Bien, esto por un lado. Se refuerza la relación de manera la cual puede haber hasta papeles de por medio. O sea que aquí lo que quieren decir es que los que no estéis casados se puede poner de por medio o se puede poner en contra todo el mundo que quiera, que finalmente habrá un documento de por medio, el cual sea ese refuerzo para esa relación. O sea, que es un casamiento en toda regla. Vamos a seguir, Géminis. Ay, mi queridísimo Géminis, casados en convivencia de novios. Voy a apuntar un número que te voy a dar al final del vídeo, Géminis, que me gusta a mí que tengáis en cuenta. Vamos a seguir, Géminis. Lo que se está tratando de encontrar en esta relación es la paz interior, ese equilibrio en el amor. Pero claro, como hay tantísimas personas aquí que no dejan que esto ocurra,
por eso se retrasa más este renacimiento. Pero que también te voy a decir una cosa, y no es que te lo diga yo, es lo que yo estoy viendo aquí. Y es que por muchas vueltas que se le dé, todo lleva a un mismo camino aquí. Y es que vosotros tenéis que vivir vuestra etapa. Ya en un futuro dure más o dure menos, por cuestiones vuestras. Pero que aquí hay sentimientos, hay sentimientos. Vamos a seguir, Géminis, con vuestro mensaje especial del amor. No pienses en lo que tú hiciste en un pasado, lo que pudiste, lo que no pudiste hacer. No pienses en eso, no te tortures con eso. Acoge las nuevas oportunidades que te brinda la vida. Y no te martirices más con lo que pudiste o no pudiste hacer, Géminis. Vamos a seguir, seguimos chicos, no os vayáis, que ya sabéis que os voy a dar otro mensaje, el cual vamos a trabajar con la bola de cristal. Vamos a seguir con la salud. Vamos a ver, Géminis, tu salud. Veo ciertos problemillas ahí con el aparato digestivo y demás, pero no son problemas graves realmente, Géminis. Son cosas las cuales tienes que estar pendiente, pero no son graves. Préstale atención, Géminis, y hazte las pruebas que tú creas necesarias. Como siempre os digo, ya sabes que no soy médico. Vamos a seguir. Seguimos con ese mensaje general, el cual vamos a trabajar también con la bola de cristal, Géminis. Hay muchos puntos de tu vida, como que siempre, o muchas situaciones de tu vida, como que siempre vuelves al mismo lugar, ¿no? Por muchos cambios que hagas, que intentes hacer, pues como que siempre acabas en el mismo sitio, en el mismo punto o mismo lugar. Géminis, yo te tengo que decir que todo el mundo tiene la capacidad de reinventarse y de volver a empezar, ¿bien? Hay una persona aquí, Géminis, que yo no sé si es que hacía de esto, ¿cómo se llama? Crochet. Crochet. Aquí en España se dice crochet, que es hacer prendas de lana, ¿no? O de hilo. Y yo veo a esta persona aquí como mostrándome lo que ella hacía, que podría ser un hombre, pero no, es una mujer, ¿eh? Y esta persona dice, como que tú a veces te sientes muy identificado o identificada con ella en ciertas acciones. Te invita a mantener la calma esta persona estuvo mucho tiempo con alguien con muy mal carácter, ¿eh? Con muy mal carácter, una persona bastante serio, bastante tosco, ¿eh? Claro, aquí esta persona dice, mantén la calma, en cualquier momento tu vida va a cambiar y tienes como que coger esos cambios. Yo te diría aquí, Géminis, que, mira, me sale mucho la letra V. No sé qué tendrá que ver con esta persona, esta letra. Yo también te tengo que decir, Géminis, deberías de hacer algún tipo de meditación o algo por el estilo para sanar, para perdonar, algún trabajo, meditación del perdón.
será muy importante para ti porque hay rencores dentro que a ti no te dejan avanzar. Así que si tú tienes la oportunidad de hacer esto, Géminis, yo te lo recomiendo. Géminis, mi corazón, te voy a dar el número 25 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso espiritual para ti. ¿Y qué más, mi queridísimo Géminis? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.